Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, Levanta las altas al cielo conmigo. aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, Oh, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos, na, na, na. Levanta tus manos.
Muchas gracias por esta mañana que empezamos. Gracias por permitirnos estar en tu presencia. Gracias por todas las cosas que han sucedido durante la semana. Gracias por la vida, la salud. Hoy queremos adorarte, Dios. Hoy nos rendimos ante la majestad de tu Espíritu Santo. Vivimos en medio de una crisis mundial. Alejado de tu casa, alejado de los cultos, mas no de tu presencia. Hoy, Señor, quiero pedirte perdón por mi nación. Perdona los pecados de mis gobernantes. Perdona los pecados de mi nación, de los hombres, de las mujeres, de los niños. Enséñame a entender tu palabra. Enséñame a anunciarla en estos tiempos tan difíciles. Gracias, Señor, porque sé que no estoy solo. Prometiste tú, Señor, estar con nosotros todos los días. Y en medio de esta tribulación, en esta desesperanza que el mundo vive, Señor, yo no sé lo que será mañana. Solo tú lo sabes, Señor. Aquí estamos, tu iglesia, enclaustrados en nuestros hogares, esperando cuando termine esto. ¿Cuántas de nuestras familias, hermanos, tíos, tías, padres, abuelos, abuelas, ya no están aquí, Señor? ¿Cuántos siervos han partido tu presencia, Señor? Sin quizás ninguna culpa. Me pregunto muchas veces, te lo llevaste a un mejor lugar, Señor, antes que padezcan estos tiempos difíciles, Señor, que menciona tu palabra. Ayúdanos a amarte, Señor, a doblegar nuestros corazones delante de ti, Señor. He anunciado tu palabra, Señor. Muchas veces, Señor, en tu púlpito, en tu casa, he abierto mi corazón para tu pueblo, Señor. ¿Cuántas veces los días martes, ausencia de hermanos en tu casa? Los jueves, que es el hermoso estudio de tu palabra, Señor, total ausentismo. Ni siquiera cuando el templo estuvo abierto, Señor, se dedicaban a estudiar tu palabra, Señor. Ahora no lo sé, Señor. Solo tú lo sabes, Señor. Tú sabes lo que está pasando en cada hogar, en cada vida de tus hijos, Señor. Solo sé que tu palabra dice, si estos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Gracias a Dios.
Gracias por estos momentos, Señor, en que me permites compartir tu palabra, Señor. Toma todo mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, Señor. Habla a tu iglesia, Señor, así como hablaste conmigo, Señor. Gracias, muchas gracias. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos ustedes en esta mañana que ya empezamos. En primer lugar, agradecer a Dios por la oportunidad que me da de entrar a sus hogares en esta mañana. Y también saludar a todas las mamás por este día. De aquí oro por cada una de las mamás de la Iglesia Vida Eterna y de todas las iglesias también del Señor. Que pasen un momento agradable en compañía de los que están en casa. No se puede ni siquiera visitar las casas. Esta es la nueva normalidad que el mundo está preparando para los que todavía estemos aquí en la tierra. Y tenemos que acostumbrarnos quizás también a tener por algún tiempo también los cultos a través de esta plataforma virtual, esperando su obediencia también de ustedes, cumpliendo su mayordomía, siendo fieles a Dios en todo tiempo. Y justo este tiempo es donde el cristiano demuestra que ama a Dios. Si tú amas a Dios, demuéstralo. No solo lo digas, no solo lo expreses, sino demuéstralo. Que aún en estos tiempos difíciles, tú eres fiel a Dios. ¿Y por qué no serlo si Dios es fiel con nosotros? Dios te guarde y te bendiga y reciba esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abran sus Biblias ahí en la segunda carta a Corintios, capítulo 15. Hoy quiero compartir con ustedes la segunda venida de Cristo. Es un tema escatológico que nos habla Jesús. Antes de partir, nos ha estado enseñando muchas de su palabra. Y en Apocalipsis, un libro muy olvidado y poco predicado por los pastores quizás, se ve claramente todo, aunque no está en orden cronológico, todos los sucesos del porvenir. Lo que va a pasar con la iglesia, lo que va a pasar con la tierra, qué va a pasar con los muertos, con los que estemos vivos, con los incrédulos. Y todas esas cositas está detallado en el libro de Apocalipsis, a la par con el libro de Daniel también. Hoy no voy a hacer un estudio escatológico, pero voy a compartir la palabra de Dios con ustedes para que de alguna manera entendamos que lo que estamos viviendo en estos tiempos ya la palabra nos ha estado diciendo. Lo que pasa es que la actitud de la mayoría de las personas en este mundo, andamos muy distraídos en nuestros propios afanes, preocupados por satisfacer nuestros placeres, nuestras necesidades, llenos de seguridad en sí mismos y muchas veces incrédulos a la palabra de Dios acerca de los acontecimientos del porvenir. Poco empeño le damos al estudio de la palabra de Dios, de tal manera que somos ignorantes ante ella, sin darnos cuenta de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. No son casuales. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 15, verso 51. Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya. Hasta ahí la palabra del Señor. Hace años atrás
había un tremendo barco llamado Titanic, construido para navegar por los mares. Hubo opiniones en aquellos tiempos que ese barco, ese enorme buque, dice la historia que ni siquiera Dios lo podía hundir. Así que hubieron miles de personas, 3.000 o 5.000 personas en aquel barco, con todas las comodidades, bar, casino, cine, piscina, centros comerciales. Era un pequeño mundo dentro de un barco. Y ocurrió lo que tiene que ocurrir. Las desgracias siempre están al orden del día, y la nave estaba o chocó con una roca de hielo, iceberg. Y me imagino en esos momentos, por la película que hemos visto, el Titanic, que la gente quizás no hizo caso a las medidas que había en aquel barco, a las señales, a los anuncios. La gente estaba en su frenesí. Cuando se dieron cuenta de que realmente el barco se hundía, ya era demasiado tarde. Muchas personas murieron ignorando de los avisos, ignorando que el capitán les decía que se pongan quizás su chaleco salvavidas, que corrieran a las lanchas, a los barcos, a las lanchas que había en el buque para salvarse. Y a veces, ¿cuántas veces nosotros, por ignorancia, por no leer los anuncios, cometemos errores? Ahora no se puede entrar a un supermercado si no estás con doble mascarilla y tu protector facial. Normas que las que tenemos que cumplir. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, qué difícil es cumplirlas. Qué difícil es someterme a la palabra de Dios. Cuando la palabra del Señor me dice que yo debo amar aún a mi enemigo. Cuando la palabra de Dios me enseña mi fidelidad a Dios, a mi esposa, a mis hijos. Andamos muy distraídos en estos últimos tiempos, preocupados quizás por satisfacer nuestras propias necesidades. Y quizás eso no es malo. Quizás eso tenemos que hacerlo sí o sí. Porque el que no trabaja tampoco no coma, dice la palabra. Pero todo hacia nosotros, pero nada hacia Dios. Decía en la oración, los martes, antes de la pandemia, había ausentismo los martes y los jueves. No había tiempo para orar, no había tiempo para estudiar la palabra de Dios, y los pocos que iban, cuando se les preguntaba, hermana, ¿leíste el capítulo tanto del libro de Hechos, de Romanos? No, pastor, no, pastor. Había un quebranto en mi alma, el poco interés que le mostramos a las cosas espirituales de Dios, el poco interés que le ponemos a la casa de Dios, que le ponemos a la palabra. Hoy estamos cosechando lo que sembramos, enclaustrados en nuestros hogares, exiliados de la casa de Dios. No me diga que es igual, porque por lo menos en la iglesia abrías tu Biblia. Yo no sé si lo haces ahora, pero por lo menos en la iglesia de alguna manera escuchamos el mensaje, de alguna manera abríamos la Biblia, de alguna manera cantábamos los coros, nos contagiamos los unos con los otros, nos animamos. Yo no sé qué pasará mañana,
Quisiera tener una bola de cristal y mirar lo que va a ser mañana. No puedo. La segunda venida de Cristo consiste en una serie de acontecimientos, pero lo más importante es la aparición de Cristo. Y en la Biblia es mencionada 318 veces en todo el Nuevo Testamento. Pero algo más importante que debemos considerar es que la iglesia será arrebatada. Luego vendrá la tribulación o gran tribulación y luego su venida. En el rapto o arrebatamiento, ahí encontramos en 1 Tesalonicenses, se los invito a capítulo 4, verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado para la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así que, hermanos, el arrebatamiento o el rapto de la iglesia va a marcar un hito en la historia de este planeta. Dice: primero, levantará a los que murieron en Cristo, los que recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Ellos se encontrarán con el Señor en el aire. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con los que resucitarán para encontrarnos con Cristo. Qué hermoso momento será el día que el Señor venga por su iglesia. Creo que hoy más que nunca lo necesitamos. Yo no sé, cuando la palabra del Señor explica que 2 estarán en el campo, 1 será tomado, 2 estarán durmiendo, 1 será tomado. Muchas veces he pensado que literalmente mi mente, que es finita, trata de entender las cosas de Dios, y a veces lo encasillo que va a ser de esta forma. Pero cuando veo los acontecimientos de estos últimos años, y sobre todo de este último año, que hay muchos pastores, miembros de iglesia que ya partieron, que ya no están con nosotros, grandes amigos que estaban en la lucha con nosotros, ya no lo veremos. Y yo me pregunto muchas veces, ¿no será esto el arrebatamiento? El Señor nos estará llevando ya a su pueblo para que no pueda pasar o vivir lo que el mundo va a vivir. Que Dios nos ayude a entender los tiempos, que Dios nos ayude a entender su palabra. Dice que luego que la iglesia va a ser arrebatada, empezará una gran tribulación. Mateo 24, sus discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Cuando Jesús les habla de la destrucción del templo, y versículo 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les responde: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores.
Entonces entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros y a unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y vuelvo a repetir, nuestra mente finita espera que todavía todo el mundo sea predicado. Literalmente yo puedo creer que hasta que no se predique hasta el último habitante de la tierra, no va a venir el Señor. Pero eso es meter a Dios en mi mente que es finita y la Dios es infinita. Y por eso la luz de la palabra uno trata de entender, y el Señor nos manda que estemos siempre preparados, que estemos listos, que orar, que velar, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá, ni siquiera Jesucristo, solo Dios. Yo no sé cómo estamos llevando nuestra vida en estos tiempos. La tribulación o la gran tribulación es una serie de hechos que van a ocurrir aquí en la tierra, que va a causar mucho dolor, mucha destrucción. La gran tribulación será un periodo de angustia que jamás haya experimentado la humanidad. Quedará chico lo que pasó en Israel, en Egipto, quedará chico lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los judíos. Será poco, nunca antes visto. Yo he escuchado a muchas personas decir, esto ni siquiera lo he vivido en película. Esta pandemia mundial es algo que no estaba en nuestras agendas. Es algo que no nos imaginábamos que iba a suceder, pero están sucediendo. Estar exiliados en nuestras casas, no poder salir, no poder saludarnos, no poder reunirnos. Se está cortando tantas cosas. Quizás sea necesario que esto acontezca para que el pueblo cristiano y la gente despertara con sed de Dios, con hambre de Dios. No estamos predicando. Y hay mucha gente que se le ha predicado, no quiere abrir sus corazones. Hace poco el expresidente boliviano, escuché decir que del cielo no viene Dios, que del cielo solo viene lluvia. Perdóname, señor Evo Morales, pero la palabra dice que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo sí creo que mi salvación viene de arriba. Después que sea elevada la iglesia, el arrebatamiento, empezará el anticristo. Ese va a ser un líder que va a estar en medio de la tribulación. Se va a proclamar ser Dios. Cuando la iglesia y el Espíritu Santo sean quitados de la tierra, entonces el anticristo va a manifestar todo su poderío. Y así eso se está moviendo estos últimos tiempos. Están tratando de hacer solo una nación, un solo presidente, una sola moneda. Por eso Israel es nuestro reloj. Ya en el año 1948 Israel regresó a su país, aunque le faltan muchas cosas por recuperar. El templo. Y entonces empezará lo que hizo Juan, la gran abominación desoladora. Tiempos difíciles se acercan, mis queridos hermanos, para estar ya jugando a la iglesia. Les he dicho desde aquí que
los domingos 8 en punto de la mañana. Yo estoy con ustedes. Pocos son los que hacen caso a la obediencia. Si no obedecen al que ven, ¿cómo obedecerán a aquel a quien no ven? ¿Cuándo será la venida del Señor? Le preguntaba: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo de Dios, solo el Padre Celestial. Lo que sí es seguro, que en cualquier momento, por las señales que estamos viviendo en estos tiempos, estamos cerca. Por lo tanto, debemos estar preparados, dejar la práctica del pecado, vivir una vida que agrade a Dios. Debemos vivir cada día esperando que Él regrese por nosotros, para irnos con Él a vivir una vida santa. Apocalipsis capítulo 22, ya casi la parte final, dice el versículo 20: el que dé testimonio de estas cosas dice ciertamente: vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Ya estamos viendo los últimos tiempos. Y yo me pregunto muchas veces, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿De qué manera estamos agradando a Dios? Y el apóstol Pablo, en la carta a Tesalonicenses, y capítulo 4, cuyo título escrito por el hombre dice: la vida que agrada a Dios. Yo me pregunto, ¿cuál es la vida que le agrada a Dios? Hay mucho desconcierto en la familia cristiana. Se debe a nuestra ignorancia por la palabra de Dios. No conocemos los propósitos, la voluntad de Dios para mi vida. Hay mucha ignorancia. Y esa ignorancia se debe a que no conocemos bien lo que Dios nos ha revelado en su palabra por el poco interés que le ponemos a los estudios. No dedicamos tiempo a la meditación, al estudio de la palabra. Y como consecuencia de todo esto, no tenemos criterios adecuados para poder entender y enfrentar las diversas circunstancias que se nos presentan en la vida. Hoy tenemos que ir el 6 de junio a votar. He escuchado a muchos pastores decir que hay que votar por Keiko porque no al comunismo. Yo sé que por uno de los dos tenemos que votar. Yo no sé si por votar por uno estoy en contra de Dios, o por votar del otro estoy en contra de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios, que entre el que no queremos que entre? Dios muchas veces al pueblo de Israel le entregaba en manos de los madianitas, en manos de los filisteos, porque no estaban andando bien. Y Dios los juzgaba, los castigaba. ¿Cómo no pensar también que este tiempo de pronto sale el presidente que nosotros no queremos? Yo solo le pido a Dios que haga su voluntad, que nos ayude en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Yo tengo una sincera preocupación. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? ¿Estoy preparándome? El versículo 15, por lo cual además nos decimos en esta palabra que Señor, que nosotros vimos que hayamos quedado en la venida del Señor, no perecemos los que durmieron. ¿Estaremos preparados? Cristo viene en breve. Se encontrará con verdaderos creyentes. Se encontrará con hijos fieles. Los que estamos vivos, dice aquí, hay una gran demanda de parte de Dios, y es estar preparados. A veces salen los anuncios que tenemos que estar preparados con nuestra mochila por si acaso aparezca un terremoto y casos por el estilo. Nos cuidamos. Tú estás seguro que no quieres recibir a nadie en tu casa por temor a contagiarte, y está bien.
Yo quisiera visitar todas las casas de mis hermanos y de ustedes. No lo hago porque sé que en el fondo usted no quiere de pronto. Ya no hay ese abrazo fraternal. Muchas cosas se están cortando. Yo estoy preocupado por cuál será la nueva normalidad. Escucho decir a los médicos que este virus vino para quedarse. Y cuando escucho que se va mutando, que la brasileña, que ahora que la india, la africana, yo no sé en qué vamos a terminar en todo esto. Aquí en el Perú estamos llegando a la segunda ola, en otros países están en la tercera, en la cuarta ola. La vacuna llega aquí por cuentagotas. Algunos dicen que en el 2016 recién se terminará de vacunar a todos los peruanos. Está una lucha, una pugna entre los poderes políticos, cada uno interesado en su bienestar personal, enriquecerse cada día. Por eso la gran demanda de parte de Dios es que estemos preparados. Mateo 24 dice: velad porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría, dice, minar su casa. Por tanto, nosotros, dice, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Pero de que viene, viene. Otras cosas también que debemos tener un gran deseo por su venida. 1 Pedro dice, capítulo 1, verso 6 en adelante, de lo cual nosotros nos alegramos, dice, aunque por un poco de tiempo, si es necesario que seamos afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba, dice, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener ese deseo profundo por las cosas de Dios. A los pocos que están en esta mañana acompañándome, les digo y les abro mi corazón: es el tiempo de volver nuestros corazones a Dios. Santiago dice en capítulo 5, versos 7 y 8, que debemos tener paciencia aquí, así como el agricultor espera con paciencia que dé el fruto. Tenemos que tener paciencia. Paciencia, mi hermano. El Señor está allá a las puertas. Él está esperando que todos se arrepientan. Él no quiere llevarte ni dejarte. Él tiene un lugar para ti. Me voy, pues voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ese es el deseo de Dios. Así que Dios tiene más interés en ti, en Él, que en ti. Otras cosas también que debemos vivir en santidad, porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. 1 Juan capítulo 3 dice así, versículos 2 y 3: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así que Dios espera que nos purifiquemos, que consagremos nuestra vida, que mantengamos puros nuestros corazones delante de Dios. Otras las cosas, debemos ser fieles a Dios en todo tiempo, en todo momento. La palabra del Señor está llena de enseñanzas, y lo que más quiere Dios es tu obediencia, tu consagración. ¿Se acuerdan ustedes, dice, del siervo infiel? Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dice esta palabra a nosotros o también a todos? Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga lo haya haciendo así. En verdad os digo que lo que pondrá sobre todos sus bienes.
Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Conversaba con un hermano estos días y me decía, en este tiempo, ahora, es donde se conoce a los verdaderos creyentes. Dios te guarde de los tiempos que aún nos toca vivir. Pablo decía que debemos animarnos los unos a los otros, alentados los unos a los otros. Que nos animemos. Yo desde mi hogar, desde este lugar los animo. Los exhorto en el amor de Dios a llevar una vida que agrade a Dios. Una vida que glorifique el nombre de Dios. El Señor decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera a preparar ese lugar, vendré otra vez y os tomaré, dice a mí mío, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús decía en Juan capítulo 17, la gloria que me diste solo os he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y ellos en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca, dice, que tú me enviaste, que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, decía en su oración Jesús, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El sufrimiento que padecemos será transformado en gloria cuando Él venga. Por eso Pablo hablaba a los corintios, porque esta breve tribulación es momentánea, produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. No mirar nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son perecederas, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nada de lo que está aquí podemos llevar, ni nuestra casa, ni carro, nada, todo se va a quedar. Por eso el Señor dice a través de Juan en Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis queridos hermanos, algún día vamos a comparecer ante el gran tribunal de Cristo para que recibamos según lo que hemos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios te guarde y te ayude, mi querido hermano. Que tomes en serio las cosas de Dios. Que despiertes a las cosas espirituales de Dios. Que cumplas con tu responsabilidad como padre, como hijo, como pastor, como creyente. No vivas tu vida solo para satisfacer tus necesidades. Cumple, te lo digo de todo corazón, con Dios. Dios está probando tu fidelidad. Fácil de pronto ir a la iglesia, pero ahora que no hay templo, ¿eres fiel a Dios? ¿Lees tu Biblia? ¿Oras? ¿Meditas? ¿Estudias? ¿Cumples tus responsabilidades? ¿Tu mayordomía con Dios? Tengo que decirlo con el dolor de mi corazón, que muchos no están cumpliendo con su mayordomía. Y lo dejo ahí. Lo dejo ahí, que Dios obre en sus corazones, en sus vidas. Pocas veces yo quería hacer una oración como esta, pero lo dejo en las manos de Dios. Ustedes no dan para mí, ustedes dan para la obra de Dios. Así es que el Señor les cobrará. Él sabrá cómo cobrarles. Yo no puedo hacer eso porque no es para mí. Yo deseo que usted sea bendecido, que Dios bendiga su hogar, su casa, su familia, su trabajo, su negocio, todo lo que usted emprenda. Hice todo lo que tenía que hacer, le digo Dios, en mi oración, Señor, les he dado todo el consejo que hizo tu palabra, Señor. Más allá no puedo. Yo no puedo obligarlos.
hacer más allá de lo que tu palabra dice, Señor. Dejo en la conciencia, en el corazón suyo, que siempre les ha anunciado desde este lugar. Y algún día me recuerden que nunca he dejado de anunciar el Evangelio y decirles siempre las cosas que dice la palabra del Señor. Llamaré a las cosas por su nombre. Al adúltero, adúltero, al fornicario, fornicario, al ladrón, ladrón, al mentiroso, mentiroso. No podemos disfrazar las cosas de Dios. Y termino con estas palabras. ¿Estás listo para la segunda venida de Cristo? ¿Estás preparado para el día de hoy? Si no estás preparado hoy, podemos prepararnos para su venida, arrepintiéndonos, poniéndonos a cuentas con Dios, renunciar toda práctica de pecado y rendir nuestra vida a Cristo. Hoy en esta mañana puedes recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si estás viviendo una vida en pecado, arrepiéntete. Si estás viviendo una doble vida, arrepiéntete. Si tu corazón se ha enfriado por las cosas espirituales de Dios, arrepiéntete. Si en esta mañana tú estás escuchando esta palabra y quieres recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, sigue conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias porque recibí tu palabra en esta mañana. Y abro mi corazón para recibirte como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Dios, por perdonarme, limpiarme de mi pecado y hacerme nueva criatura, y por escribir mi nombre en tu libro de la vida. Gracias, Padre Celestial, por las personas que hicieron esta decisión de fe, Señor. Que este mensaje corra, Señor, por todos los rincones de la tierra, mi Dios. Y por los miembros de la Iglesia Vida Eterna, te ruego por cada uno de ellos que despiertes esa pasión, ese deseo por las cosas espirituales, Señor. Y que muy pronto, Señor, podamos abrir los templos para recibir a cientos de personas, para que tu mensaje sea predicado y muchos vengan arrepentidos a tus pies, Señor. Gracias por mi país. En tus manos está, Señor, los designios de mi país. Mi país es un país bendecido. Gracias, Señor, por poner tus ojos en este país y por permitirme, Señor, ser tu siervo. Bendice a las madres el día de hoy. A cada una de las madres, Señor, que hacen el esfuerzo necesario, se sacrifican, Señor, para mantener su hogar, para ir al mercado con el poco o mucho dinero que tienen, a hacer malabares, Señor. Ayúdalas, Señor. Muchas madres sufren quizás en silencio, Señor. Te ruego por cada una de ellas, Señor. Aún por las madres, Señor, que están sin sus esposos. Bendice a esa madre soltera, Señor, que cometió un desliz, pero también bendígala, Señor. Son tu pueblo, son tus hijos, Señor. Y gracias por permitirme darme la oportunidad una vez más de compartir tu palabra desde mi hogar, Señor, hacia el mundo. Gracias, Señor, porque esta palabra llegue, Señor, a cada vida, a cada corazón, Señor, de quienes tenemos que voltear nuestra vida hacia ti, nuestra mirada hacia ti, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendígalos en lo que están haciendo, Señor. Pon cercos alrededor de su vida, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por la obediencia de cada uno de ellos. Gracias por aquellos que son fieles diezmadores a ti, Señor. Bendice su trabajo, su negocio. Bendice su vida, Señor. Gracias por mi país. Gracias por todos los pastores de todas las regiones, Señor. Gracias por este hermoso día. Amén, amén y amén. Hermanos, gracias por permitirme entrar a sus hogares en esta hermosa mañana. Que pasen un feliz Día de la Madre. Por los que tienen a su madre cerca, por los que ya partieron, recuerden aquellos momentos buenos, agradables que vivieron con ellas. Y los que tienen a su madrecita, cuídenla, quiéranla mucho. Dios los bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos de la Iglesia Vida Eterna, Lima, Perú.
Los Olivos. Gracias por permitirme entrar a su corazón y que Dios los guarde y los bendiga. Muchas gracias. Un abrazo de su pastor Jorge. Bendiciones.